Bienvenidos terrícolas. En el episodio de hoy tenemos a Juan Pablo Pinzón, un hombre que nos va a enseñar a trabajar y liderar desde la bondad. Esperamos que disfruten este episodio y sigan conectados con historias de terrícolas para terrícolas. Hola, estamos acá en un nuevo capítulo de Historias de Terrícolas para Terrícolas. Tenemos al ser humano que me enseñó que la bondad es parte de la receta, que me enseñó que la bondad no riñe con los resultados, que me abrió la cabeza para entender que se puede trabajar desde la bondad. Y siempre voy a estar agradecido contigo por eso. Juan Pablo Pinzón, bienvenido, viejo. Hola Jan, muchas gracias por la invitación. Y nada, me honras con esas palabras, no sabía que te había mostrado eso. Juan Pablo, cuéntanos a esta cantidad de terrícolas, ¿de dónde nace esa relación con la bondad tuya, viejo? Buena pregunta. Yo creo que yo no lo sé del todo, como muchas cosas de uno. Uno creo que nunca termina de entender de dónde se configura nuestra forma, nuestros pensamientos, nuestro estilo. Pero, a ver, yo creo que es una construcción que se da en el tiempo. Yo creo que arranca mucho por mi familia, muy marcado seguramente por mi papá siendo un ser humano hermoso, bondadoso, tierno, que nos ha criado a mi hermana y a mí con mucho amor, y yo creo que viene seguramente desde ahí. Ese podría ser una primera raíz, diría yo. El ejemplo, yo te diría que el ejemplo de la casa, de la familia, de respetar a todas las personas por igual, ¿sabes? Como que es el trato hacia cualquier persona tiene que ser el mismo, saludar, básico. Y en el tiempo, a ver, que yo me acuerde, hubo creo que una experiencia que me marcó mucho a mí en mi estilo de liderazgo, y yo trabajaba en una compañía en donde, me acuerdo mucho, yo hice la práctica y llegaba el gerente de la división y no saludaba. No saludaba. No saludaba. Y a mí eso me ofendía. Me ofendía mucho, como que yo decía, o sea, uno no es transparente, ¿sabes? Como que cuando tú aprendes a que saludas a todo el mundo y a ti no te saludan, para mí eso era increíble. Y ahí pasó una cosa muy bonita en mi vida que aún recuerdo y lo he recordado por mucho tiempo, y es, en ese momento yo abrí un Word y lo guardé, y el Word tenía de título Cosas que no voy a hacer cuando yo sea jefe. Y lo tienes. No, ya no lo tengo, pero recuerdo muy claramente, yo empecé a poner cosas, saludar a las personas, ¿sabes? Tener en cuenta a todo el mundo, ser querido. O sea, era una serie de cosas que para mí marcaban lo que no podía ser una persona que todos la veíamos con admiración, ¿sabes? Y eso era como, no puede ser que tú des ese ejemplo, tú no te estás dando cuenta del impacto que tienes sobre un montón de personas, porque claro, en las posiciones de liderazgo naturalmente surge influencia y surge ejemplo. Y además, algo que hoy en día pues uno entiende es, las personas que ven ese ejemplo adoptan esos estilos de liderazgo. Entonces, sea lo que sea, pues estás al final criando profesionalmente ese tipo de personas. Y yo decía, yo no quiero ser así. Entonces, yo creo que desde ahí nace un montón ese estilo, con un conflicto también que tuve toda mi vida, y es como que cuando uno va creciendo desde chiquito y probablemente con muchas más veras en el pasado, en los estilos de liderazgo del pasado, lo que uno veía es, pues los gerentes tienen que ser hijo de para arriba, ¿no? Los gerentes son serios, los gerentes son estrictos, los gerentes, ¿no? Una serie de paradigmas que marcan
estilos de liderazgo muy lejanos, autoritarios, sin mucho corazón, y ese era mi mayor dolor probablemente. Y yo luché toda mi vida descifrándome entre eso, ¿no? Y creo que sin querer me puse el propósito de no seguir ese estilo de liderazgo. Y dije, esto no tiene, yo no creo que tenga que ser así. Y creo que se desenvolvió. Creo que esas semillitas que probablemente se van juntando, ¿no? Van generando eso termina en algo que yo le dije muchas veces a muchos de mis equipos y hoy en día lo sostengo y lo vivo de esa forma y es, yo prefiero ser mejor persona que mejor profesional. Antes voy a ser mejor persona. Para mí eso es más importante. Voy a ser un gran profesional y me esfuerzo mucho por ello, pero siempre va a primar ser una buena persona. Entonces yo creo que, ¿sabes? Como que se desarrolló como todo, nuevamente, o como casi todo, muy de esas semillitas. Orgánicamente. Juan, lo que me sorprende más, sorprende en el buen sentido, es que parte del trabajo que hicimos fue conciliar esto con ser implacable con los resultados. O sea, tú nunca dejaste de trabajar desde la bondad y adquiriste también hábitos de seguimiento, de disciplina, pero no era uno o lo otro, sino eran los dos. ¿Cómo llegaste a conciliar eso? Yo creo que eso arranca con conversaciones potentes, desafiantes. Arranca con entender que el método y el estilo son dos cosas diferentes. Mi estilo yo no lo voy a negociar, porque es muy mi naturaleza. Y hay muchos estilos de liderazgo y muchos son efectivos. No se trata de hay uno bueno, uno malo. Para mí en la vida en general creo que es pros y contras de cada cosa. Mi estilo de liderazgo, yo lo tengo claro, tiene pros y tiene contras. Entonces el estilo yo creo que no se negocia por un lado y lo otro sí es aprender mecanismos para generar resultados. Y yo creo que amarrar esos dos, entrenándose en el trabajo y siendo muy autoconsciente de tu vida, de tus resultados, de tus acciones, de tus comportamientos, reflexionando sobre eso, yo creo que tú vas generando ese entrenamiento y fortaleciendo esos dos músculos, ¿no? El músculo de la rigurosidad, cuando hay que ser riguroso, ¿cierto? Y obtener resultados requiere rigurosidad, disciplina, requiere un montón de cosas, pero también requiere empatía, acompañamiento, entender una cosa que alguna vez escuché y de verdad es súper valiosa porque cuando uno se para desde ahí es muy bonito. Todos están haciendo su mejor esfuerzo. Aun cuando lo hacen mal, todos estamos acá haciendo nuestro mejor esfuerzo. Nadie adrede viene a hacer mal las cosas. Lo que pasa es que hay situaciones que le enredan la vida a muchos, nos enredan en etapas, pero todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y cuando entiendes eso y te paras desde esa posición, es donde yo creo que es donde viene el te voy a ayudar, ¿sabes? Tenemos que lograr esto, pero te voy a ayudar, voy a entender un poquito tu situación, me va a importar de dónde vienes, me va a importar qué estás sintiendo, ¿sí? Eso es lo que yo creo que cambió mucho, esa perspectiva de liderazgo antiguo que yo vi. Yo dije, no, yo me quiero interesar por las personas. Ajá. Yo sí quiero, si les cuesta llegar a la oficina, porque tuve casos de estos, si les cuesta mucho tiempo llegar a la oficina, yo quiero ser consciente que eso es una condición y quiero ver cómo puedo ayudarle a manejar esa situación sin dejar de lado que hay que lograr cosas. Yeah. Entonces yo creo que eso fue evolucionando en el campo de práctica, por decirlo de alguna forma, entrenándose, viendo que es efectivo, viendo que no. Tú vas desarrollando eso y la vida te da muchas cachetadas en ese sentido. Yo
Hay una historia que yo te la conté alguna vez, y es cuando yo te conocí, yo te conozco porque mi jefe en ese momento me sube el salario, ¿cierto? Y me coge y me dice, vea, me pasó a posición de liderazgo, empiezo a tener equipos a cargo. Y cuando él me dice, este es tu nuevo salario, y me pasa un papelito, me acuerdo, yo le digo, yo ya sé en qué me quiero gastar este primer salario. Y me dijo, ¿en qué? Y yo le dije, yo quiero entrenarme en ser un buen líder. ¿Sí? Y desde una prepotencia muy juvenil en ese momento, lo que yo pensaba es, cuando yo veía a los gerentes, ¿cierto? Lo que uno veía es, estos manes son gerentes, y estos manes son gerentes, yo ya estoy listo hace rato para ser gerente, ¿no? Porque uno creía que las competencias técnicas, usualmente que son las que uno tiene muy fuertes recién salió de la universidad, porque uno entiende mucho de tecnología, ¿no? Sabe hacer un montón de cosas, uno cree que eso es liderar, y eso es el saber hacer, ¿no? Y ahí entonces yo le digo, yo no quiero ser como ellos, y se lo digo así. Yo quiero estar preparado, quiero aprender a liderar gente, ¿no? Y ahí arranca este proceso de generar el músculo de estas competencias de liderazgo. En eso la vida me dio 3 cachetadas o varias más, yo creo, mostrándome que yo estaba mirando con mucha prepotencia desde muy chiquito, con muy poca experiencia. Típico, yo creo que eso es muy típico de uno de joven, el entender esas posiciones de liderazgo, ¿no? Pero arrancó el camino de generar el músculo del método, de delegar, generar una cantidad de competencias que son muy dolorosas al principio, que uno no entiende, pero las va uno soltando, practicando y ahí vas jugando. Y yo creo que vas empalmando eso con tu estilo, sea el que sea, y así lo desarrollas. Para mí es eso. Estuve revisando las notas que tengo y nosotros arrancamos a trabajar en el año 2013, 2014. Y en ese momento uno de los objetivos del proceso era delegación y empoderamiento. Sí. ¿Qué te acuerdas de esa época cuando tú dices, yo ya lo sé todo y empiezas a necesitar empezar a delegar? Esa fue una época muy bonita de crisis. Cuando uno la mira hacia atrás es fácil decirlo y es bonita. En ese momento es un lodazal, el berraco. Yo recuerdo mucho fueron 2 etapas muy difíciles. La primera fue cuando mi jefe, muy irresponsablemente digo yo, me nombra gerente de administración y finanzas, muy joven. Yo tenía 27 años, de una compañía grandecita, multinacional. Todos mis reportes eran tenían el doble de edad que yo tenía. Entonces era muy complicado porque era ver un montón de experiencia que liderar y no saber cómo, ¿no? Y arranca esa crisis. Arranco yo, ¿cierto? Y arranca uno en ese yo lo puedo porque uno tiene mucho ímpetu, ¿no? Uno cree que solo puede todo. Pues yo era el primero que llegaba a la oficina y el último que me iba. Todos los días. A las 6 de la mañana llegaba yo y a las 8 de la noche me iba a la oficina. Entonces, eso no es sostenible, ¿no? Y arrancas tú a entender que hay que articular brazos, que hay que empezar a soltar, que no lo puedes hacer todo tú, que tienes que enseñarle a otras personas a hacer cosas que ellos de pronto no saben hacer como uno lo espera, ¿cierto? Y ellos te tienen que enseñar un montón de cosas de la experiencia que ellos han tenido y empezar a generar ese complemento. Porque claro, es como en ese momento yo, por decirlo de alguna forma, mi jefe veía en mi potencial y seguramente tenía ese potencial, pero faltaba un montón de experiencia, un montón de cosas que sumar para poder explotar completamente. Entonces, lo que empieza a pasar es eso, tú te das cuenta que solo no puedes hacerlo. Es insostenible vivir trabajando
12 horas o más, o 13, 14 horas al día, no lo vas a lograr. Y ahí empieza esa primera fase de entender que no lo puedes hacer todo. Y después viene una segunda fase, que es cuando ahí paso a ser gerente de retail. Entonces, claro, paso de un equipo de administración y finanzas, de una vaina financieramente técnica, ¿no? Yo no había hecho eso nunca. Yo digo, de verdad, es un irresponsable mi jefe. Pero bueno, mi jefe después me dijo, oiga, usted lo eché a la piscina y nadó. Vamos por el siguiente. Entonces, vamos por la siguiente piscina. Claro. Y me pasa después a la gerencia de retail. Y esto es otra historia. O sea, el equipo financiero es en una oficina, ¿cierto? Al menos es un equipo grandecito, pero estamos en la oficina. Entonces tú, en medio de todo, antes de la pandemia, pues lo lograbas dominar ahí cerquita, Pero cuando pasas a una operación ya como el retail, donde ya son vitrinas, ¿no? Múltiples, ya son varios negocios, tienes negocios de varios estilos, ahí la cosa ya explota. Y ahí lo que pasó es que, claro, llego yo y me acuerdo mucho, en algún momento, una de mis colaboradoras un día entra a la oficina y me dice, Juanpa, y así trabajamos, y eso muestra como el estilo, me decía, Juanpa, tú no confías en nosotros. Y claro, yo siendo una persona muy abierta en mi estilo de liderazgo, muy cercano, yo digo, ¿cómo así? ¿Cómo me vas a decir que no confío en ustedes? Yo confío plenamente en ustedes. Y entonces ella me dice, no, tú estás haciendo todo. Entonces hay que hacer esto y tú lo haces. Déjanos hacer las cosas a nosotros. Entonces, claro, eso para mí fue un choque y yo ahí me di cuenta que todavía tenía que evolucionar mucho más mi capacidad de soltar, enseñar y delegar. Y esa fue la segunda fase donde yo creo que ese entrenamiento fue muy, muy bravo. Y me acuerdo mucho una frase que tú me dijiste en ese proceso, cuando empezamos en los diferentes procesos que hemos vivido, una frase que a mí hasta el día de hoy me acuerdo y es, tú me decías, claro, los estás protegiendo. Y yo te dije, sí, yo los estoy protegiendo porque quiero que todo salga bien. Y tú me dices, los estás protegiendo de aprender. Entonces, claro, yo ahí dije, puta, claro, la estoy embarrando. La estoy embarrando porque no los estoy dejando aprender. En mi protección los sobreprotejo, ¿no? Y no aprenden. Entonces los estoy volviendo inútiles, por decirlo, no eran inútiles, eran ejecutivos competentes, pero no los estoy dejando navegar para que además me dejen a mí seguir creciendo, y eso lo entendí después. Si yo me sumerjo en algo que no me corresponde, yo no puedo seguir viendo desde más arriba. Claro. Entonces, esa fue la segunda fase y un entrenamiento muy difícil, muy duro, porque claro, era un área comercial, esa etapa fue muy difícil para mí. Nuevamente vista desde atrás, hermosa porque claro, el aprendizaje, todas esas que son dificilísimas, viéndolas ya desde hoy, pues fueron etapas muy bonitas de aprendizaje, me dejaron muchas competencias, me hicieron desarrollar músculos que yo no tenía, que así no fuesen mi fuerte, y eso lo entendí además, Ajá. que además no eran mi fuerte, ¿sabes? Te permite autoconocerte, eso es lo otro importante, te permite saber decir, ese no es mi fuerte, yo no voy a ser el mejor gerente de este tipo de gerencia, por mis competencias. Y eso es bien bonito. Es bien bonito reconocer eso también, porque es parte del proceso que uno tiene de toda la vida, de saber entenderse y saber cuáles son los músculos grandes y cuáles los chiquitos, con cuáles hay que hacer fuerza y con cuáles no. No. Juan, desde que nos conocemos, tú tenías el gusanito de ser independiente, de tener tu empresa. Desde chiquito. Y la conversación cada 2, 3 años era, pero es esto, pero ya quiero. Uno, ¿cuál es el hijo de puta afán? Y 2,
¿Dónde está la idea de negocio? ¿Dónde está el business plan? ¿Dónde está todo? Hasta que llegó un momento en tu vida, y me acuerdo que fue hace un año y medio. largo, Sí. donde tú sales de la compañía y dices, no sigo más siendo empleado, y me preguntas, Jan, ¿ya es hora? Y yo le dije, ¿ya tienes la idea? ¿Ya tienes el business plan? Y me dices, sí. Viejo, ya es hora. ¿Cómo ha sido pasar de ser empleado a tener tu empresa, pero no solamente tener tu empresa, sino ya estar a punto en menos de año y medio de ser, se puede decir, de ser uno de los business partners de Google, que les han visto el potencial y que estoy absolutamente seguro que les va a ir espectacularmente bien? ¿Cuál es ese cambio? A ver, esa transición también fue de esas transiciones bonitas porque pues, eso es una echada a la piscina brava, ¿no? Cuando tú vienes siendo empleado, la posición es medio cómoda en el sentido en que tú recibes tu salario cada mes, salga bien o salga mal, ¿no? Y lo que tú dices, yo venía teniendo esa espinita, y al final la vida me echó a la piscina sin yo buscarlo, ¿no? Siempre la sembré y la regué. Tuve un par y todavía hay otro, ¿sí? De ideas que fui haciendo y aprendiendo, y además generaron aprendizajes importantísimos para esta etapa. Me echa a la piscina la vida, me hace tomar la decisión en un momento muy confuso igual, pero donde un día por alguna razón fue muy clara. Yo me levanté un día y fue claro. Pero la transición fue bonita porque me dejó conocerme un montón. Y ese conocimiento me sirvió para muchas cosas que están pasando hoy. Entonces, ese conocerme un montón, a mí me parece muy chévere contar esa experiencia porque uno no lo sabe. Yo llevaba ya 11, 12 años en la compañía, creciendo en diferentes roles. Y lo que pasa en 12 años, cuando tú no buscas trabajo, porque además yo no busqué trabajo en 12 años, yo estaba de verdad muy, muy cómodo en una compañía espectacular. Tú das por hecho quién eres. Tú das por hecho tu valor y tú das por hecho que las cosas las haces bien. ¿Por qué? No sabes. Y lo que ocurre en ese momento de mi vida, cuando yo tomo la decisión de salir de la compañía, y en principio la primera decisión era buscar nuevamente un trabajo, ¿cierto? Y yo dije, bueno, yo creo que entonces vamos a dar este salto, me voy a perfilar para esto, y arranco yo el proceso de buscar el nuevo trabajo. Y buscar el nuevo trabajo, yo eso no lo sabía, hasta ese día pues tienes que venderte en 10 minutos en una entrevista. Yo hace 11, 12 años no practicaba eso. Y cuando a ti te preguntan, porque en la preparación que tuve, una preparación afortunadamente, un acompañamiento para, oiga, ¿cómo va a buscar trabajo? Y a ti te dicen, oiga, ¿usted cuál es el valor que agrega? Tú después de 12 años dices, no, pues yo hago las cosas bien. Tú no sabes qué haces bien. Es impresionante. ¿Por qué? Pues porque en la empresa en la que estás ya te conocen, saben tu trayectoria, no tienes que venderte. Entonces, ese fue un primer paso súper importante, donde yo tengo que sentarme y hacer mi evaluación de por qué a mí me ha ido bien en la vida. Y pues sí, me ha ido bien, pero ¿por qué? Y hay que descifrarlo. Y ahí es donde empiezas tú a darte cuenta de esos músculos grandes. Y dices, pues lo que pasa es que, claro, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Tienes que empezar a tener conversaciones con personas también que desde afuera te dan un poquito esos insights de, oye, pero es que tú tienes esto, tú haces esto. Empezar a recordar
qué es lo que logré en cada posición, ¿no? Y empezar a reconstruirte para escribirlo en un papel. Eso fue muy bonito porque me permitió conocerme muchos aspectos que yo no tenía claros de mí, porque yo me daba por hecho porque las cosas pasaban bien. Entonces, pasa un poco la echada a la piscina de la vida, ¿cierto? Donde yo forzo esa decisión por diferentes motivos, pero yo forzo esa decisión y digo, quiero salir de la compañía. El tramo donde quiero buscar trabajo o no, empiezo yo a buscar trabajo y empiezo como a autoconocerme para poder venderme, ¿cierto? Ese es como el resumen de esa parte. Y un día, por alguna razón, yo me levanto y le digo a mi esposa, me estoy disparando en el pie. Y ella me dice, ¿de qué me estás hablando? Y le digo, si yo voy a buscar trabajo, lo que va a pasar, y claro, yo ya venía en esos meses, desde antes incluso de salir de la compañía, yo ya venía trabajando en temas que iban a volverse un poco después el negocio, ¿cierto? Y la fortaleza del negocio que termina pasando después. Yo ya venía trabajando en eso y yo valoraba mucho eso, valoraba trabajar en mis ideas, valoraba explotar mi experiencia, valoraba mi tiempo, valoraba compartir con mi familia, mi tranquilidad, valoraba un montón de cosas de eso. Entonces yo ese día le dije a Joa, si yo consigo trabajo mañana, y el trabajo que estoy buscando, ¿cierto? En el perfil que estaba buscando, pues yo me voy a esclavizar otra vez. Yo me voy a sumergir en el trabajo naturalmente, ¿sí? Y ahí voy a quedar sumergido otro rato y se va a alejar nuevamente mi idea de negocio. O mi plan de independencia más bien, ¿no? Y ahí, claro, ella me dice, ok, pero ¿y de qué vamos a vivir? Sí. Y entonces yo ahí digo, esto yo lo puedo organizar, ¿no? Y me siento y empiezo a hacer las cuentas. Y yo dije, oiga, yo he ahorrado. Otra cosa que no tenía tan presente en mi vida, porque lo he hecho muy juiciosamente, muy por el ladito, pero he sido muy juicioso. Yo había ahorrado y logré tener las cuentas y cuadré las cuentas y le dije a mi esposa, hagamos esto, modifiquemos nuestro estilo de vida acá, y esto nos da para comer en tanto tiempo, yo tengo tanto tiempo para sacar esto adelante. Y salió el plan. Sin buscarlo mucho, simplemente una claridad de esa idea que apareció ese día en mi vida y dije, no, esto no es. Salió el plan, acomodamos las finanzas y pasamos a seguir el sueño, digamos, de la independencia, ¿no? Y junto con eso, pues, al lado siempre ha estado un angelito, uno de varios angelitos que he tenido yo en mi vida, que es mi hermano. Mi hermano había arrancado su compañía hace unos años y llegó el momento, y siempre habíamos tenido ganas de trabajar juntos, pero nunca se había dado el momento. Y se une esto porque la vida es así, porque las cosas salen bien. Se une el momento perfecto. Empiezo yo a trabajar con mi hermano, yo le digo a mi hermano, oiga, hagamos esto, yo me dedico 100% a esto, hacemos crecer la compañía y vamos para adelante. Y mi hermano me dice, hagámosle, de una. Y paso yo a empezar a vender. Lo lindo es que tan pronto tomo yo la decisión, yo creo que un mes después, yo ya tenía 2 clientes. Y yo dije, oiga, esto funciona. Y esto terminó siendo una bola de nieve donde, claro, yo me di cuenta que la idea era buena, había que trabajarle, y hay que trabajar mucho, y probablemente hay que trabajar mucho más muchas veces, pero es mucho más gratificante. Y empieza esa transición donde ya yo me encuentro independiente, ¿no? Y haciendo crecer la vaina. Vamos, de comercial además, ahora vendiendo. Y trabajándole, y esa fue la transición, fue pasar de una etapa corporativa que igual fue muy bonita, me hizo crecer muchos músculos, me dejó mucha experiencia que después, nuevamente tú mirando hacia atrás, entiendes lo bonito que fue la vida, poniéndote muchas de esas experiencias para que hoy
termine consolidándose en mí un producto donde yo puedo sacarle el jugo con toda esa hilada que se fue dando sin planificarla mucho y se fue dando y simplemente ya mirando hacia atrás toma mucho sentido. Y ha sido una experiencia muy bonita, dura, momentos difíciles, por supuesto, pero ha sido muy gratificante, muy, muy gratificante. Juan, yo oigo algo que lo trato mucho en mis talleres y en mis conversaciones, y es cuando estamos en la mitad del problema, lo único que vemos es el problema y no vemos la posibilidad que es que este problema me genere músculo para dentro de 2, 3, 5, 10 años. Sí. Y dos, y creo que tú también lo empiezas a ver, hay gente que no sirve para ser independiente. Hay gente que puede ser exitosísima siendo empleada. Hay gente que necesita pasar por ser empleada para generar músculo, para ser independiente. Y yo no sé en qué momento la gente se comió el cuento que es uno o lo otro o los tres, y no es empezar a conocerse a sí mismo y decir, ¿esto para dónde va? Y la otra, tú hiciste algo, y esa fue una jugadita de golf que nos pegamos un día, y fue una cosa muy inteligente, y no es cuánto me merezco ganar, sino cuánto da la empresa en este momento para no asfixiarla y después, dependiendo de los niveles de ingresos, empiezo a pagarme. Pues a veces los independientes quieren o creen que se merecen tanto, asfixian la empresa y se joden. ¿A qué renunciaste para tener esta independencia, para tener tu propia empresa? A ver, hay cosas materiales a las que uno renuncia, naturalmente. Para mí eso no es muy trascendental. Yo soy bien desapegado, no soy muy materialista en el sentido de aferrar grandes cosas, de si vivo en un lado o esto otro. A mí eso no me interesa mucho. Yo creo que renuncié a la seguridad. Si tú lo pones entre miles, que hay. Total, a esa seguridad aparente del empleo. Renuncié a la seguridad de saber que el cheque estaba a fin de mes. Esa yo te diría que es la gran renuncia, porque hay muchas otras cosas, pero lo realmente fuerte es eso, es cómo voy a vivir si esto no funciona, ¿no? Y ahí pasa algo que es algo que yo desde hace muchos años aprendí cómo a poner en práctica como mecanismo, y son dos cosas, son dos preguntas. Yo siempre digo, no son dos preguntas, es una afirmación y una pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Y yo en su momento dije, no funciona, y me empleo otra vez. Y de pronto consigo un trabajo pues de mucho menos salario, donde yo seguramente estaré sobrecalificado, pero yo ya sabía y tenía una seguridad de que yo era una persona competente. Y yo sé que eso agrega valor en algún lado. Entonces, eso te pone una seguridad de comida no va a hacer falta, que es como parte de esa seguridad básica, ¿no? Entonces, el peor escenario uno dice, ya de pronto es para apretarse unos años, ¿no? Y la segunda es una que siempre cuando surge un problema es, todo va a estar bien. Siempre todo sale bien. Acá estamos, después de todo lo que acá estamos. Y en general, sí, todo sale bien. Entonces es como apegarse a esa confianza, por un lado, pero la gran renuncia yo te diría que fue la seguridad. La seguridad es eso. Y hay que renunciar a algo de dinero, naturalmente. A mí me estresa muchísimo cuando la gente no ha vivido crisis fuertes desde joven. O sea, a la gente que le va mejor de joven y que nunca le pasa nada y que tiene una crisis a los 45, 50 años,
que yo he tenido muchos coaches así, la perspectiva es distinta. Cuando hemos comido mierda desde jóvenes, las crisis empiezan, bueno, esta la pasé, esta la paso, vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo ves la crisis? ¿Cómo definirías la crisis para estos terrícolas que nos ven? El no saber para dónde vas, el qué voy a hacer, para dónde voy. Yo, yo lo primero que creo es que hay que entender que cuando uno está en la crisis es un lodazal. Y es súper importante entender la situación como es, porque en el momento de crisis no es fácil verlo, no es fácil tener claridad por las angustias, por los prejuicios, por muchas cosas. Pero intentando salirse, ¿no? Y viendo las cosas en un espectro de tiempo más largo, las crisis no son otra cosa que maestros. Son, son maestros que te van mostrando competencias tuyas, te van mostrando formas de tomar decisiones más asertivas, diría yo, una mejor forma de tomar decisiones, eh, pero yo lo definiría como maestros. Son maestros que van llegando por épocas de tu vida y yo creo que esto es perfecto además. Yo sí creo que esto ocurre cuando tiene que ocurrir. Las crisis tienen que ocurrir. A mí mi salida a la compañía ocurrió cuando tenía que ocurrir. Fue perfecto, pero uno no lo ve en el momento. En el momento se desarmó la carrera de 12 años. ¿Por qué me pasa esto a mí? No, era como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué me invento? ¿Y ahora volver a arrancar? ¿Y ahora volver a venderme? ¿Y ahora? No, todo esto empieza y después tú te devuelves y dices, ay, no, pero es que yo no hubiese entendido esto de mí si yo no hubiese pasado por ahí, ¿no? Ahorita volviendo a la crisis de la delegada, yo no hubiese entendido que si nos tocaba soltarlo, desarrollarlo. Hay una cosa que fue muy reciente, mi salida de la compañía y en esta crisis como de la salida, por decirlo de alguna forma, hay una cosa que yo entendí de mí y gracias a conversaciones incluso que tuvimos, y es la confianza que uno puede generar. Esos son activos y uno los da por hecho. Y uno cree que cuando le no, ¿usted qué sabe hacer? No, pues yo sé programar, yo sé hacer Excel, yo sé hacer forecast, ¿no? Sé hacer un montón de cosas técnicas. No, y empiezas tú a entender que hay otros activos que son mucho más importantes, ¿no? Pero solo salen a relucir cuando estos maestros, que son crisis, llegan a tu vida. Si no hubiesen ocurrido, pues tú sigues navegando sin darte cuenta, sigues usándolo como activo, pero no lo fortaleces y no lo usas a tu favor. Es una velita que tienes en tu barco, pero cuando la entiendes, realmente la puedes abrir. Y eso hace que todo funcione mucho más a tu favor. Y se vuelve una bolita de nieve muy bonita porque de fondo es usar lo que mejor sabes hacer o lo que mejor eres a tu favor. Juan, nos conocimos de nuevo desde que tú eras muy joven y he tenido la oportunidad, y tú me diste la oportunidad, de lo cual estoy muy agradecido, de presentarme a tu papá. Hicimos un proceso de coaching con tu papá que además ha sido la persona más grande con la que yo he trabajado. Okay. Bien. Y es un recuerdo entrañable. Y después trabajé con tu esposa. Y después trabajé con tu cuñada. O sea, Pues con lo pedido. después con amigos tuyos. O sea, se empieza a generar como un ecosistema donde ya Joha y tú tienen como también un idioma que empieza a ser distinto. ¿Qué te ha permitido tener estos procesos
de coaching, de acompañamiento, de crecimiento personal para ese relacionamiento. Mira, yo creo que es ese producto que tú dices, oiga, fue mi cuñada, después fue mi prima, pasa porque terminan preguntándome muchas cosas. Pasa porque genero esa confianza en muchas ocasiones y me dicen, oiga, tengo este problema, tengo esto, tengo esta sensación, ¿cómo lo abordo? Y yo digo, pues vea, yo tengo una opinión, pero yo sé a alguien que le puede hacer las preguntas correctas, ¿no? Y eso es lo que al final yo rescato del proceso de coaching. No es mucho más allá que el espejo respondiendo las preguntas correctas. Eso suena muy sencillo, pero la gente no entiende el poder que tiene una pregunta correcta En el momento en correcto. el momento correcto. ¿Qué es lo que permitió? Permitió muchas cosas. Yo te diría que lo primero que permitió, porque recuerdo mucho las primeras sesiones, ¿no? Tocar el tema familiar, ¿no? Escoger la cebollita y empezar a quitarle estas capas. Y esas capas que lo hacen llorar a uno, ¿no? Porque a pesar de que uno se conoce, uno conoce su familia, uno no entiende la trascendencia de lo que ha vivido desde su niñez en la familia, en lo que es uno hoy. Eso es una vaina que uno no lo entiende hasta que le hacen las preguntas correctas y le piden explicar, por ejemplo, las relaciones familiares, ¿no? ¿De dónde sacaste tú eso? Ese dolor, ¿de dónde viene? Y tú empiezas en ese pensamiento, tú mismo te respondes. Eso es lo curioso, es que son preguntas, pero la respuesta la tiene uno mismo. Lo que pasa es que hay que formular bien la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que permite? Permite descubrirte, por un lado, y entender con mucha empatía por qué tú eres como eres. Esto pasa en procesos de pareja también. Yo tuve un proceso de pareja con mi esposa en algún momento, no porque es una crisis, sino porque nos alejamos en algún momento y dijimos, oiga, estamos como lejos, ¿qué pasa? Y dijimos, yo soy metódico, tú me conoces. Vamos a un profesional, vamos a alguien que sepa. Claro, ¿no? Y fuimos a un proceso y lo primero que hacen siempre es esto, es pela la cebolla y entiende qué es lo que pasa. Y en ese proceso es más bonito porque es entender con empatía lo que le pasa a tu compañera de vida, ¿no? O compañero de vida. Y ahí tú dices, ya entiendo por qué la maricadita, ¿no? Lo que es una maricadita es como, se vuelve como, pucha, esto fue difícil en tu vida, ya entiendo y entiendes desde la bondad y se vuelve un tema de cómo te ayudo ahora, Ya. ¿no? No desde el juicio. No desde el juicio, claro, porque antes es puro juicio, es como, pero ¿por qué siempre? Yo ahí lo único que te diría, tú sabes cómo es mi forma de pensar, no si es por algo, sino para algo. Claro. Esto no quería que sucediera y sin embargo era necesario que sucediera. A veces lo que nos pasa es que como no tenemos perspectiva, nos equivocamos de pregunta. Entonces, ¿pero por qué me está pasando esto? En vez de, ok, esto es lo que está pasando. Y es, ¿para qué está pasando? Y poder construir desde ahí, yo lo que siento es que a veces le pones sentido a lo que sucede y el nivel de duelo en el tiempo se disminuye. De nuevo, yo me acuerdo un par de jugadas de golf que nos hicimos y tú estabas en mitad de esa crisis y creo que ibas a tomar decisiones equivocadas. Y fueron un par de preguntas que además que te dejaron pimponeando y mira a ver qué haces con eso. En este momento, mi hija está con un tema de que no sabe qué hacer. Entonces la terapeuta le hace esta pregunta, tiene 22 años la culicagada, entonces le dice la terapeuta, ¿cómo te ves en 10 años? Pues la mató. A los 22 años no tenemos ni idea, ni sabemos dónde. Entonces es una pregunta correcta para otro momento de la vida. Entonces creo que también es importante eso, es entender que no todos los momentos están para filosofar, por ejemplo. Que cuando somos más jóvenes estamos en modo surfeo y vamos a ver qué sale de esto, y cuando vamos avanzando entendemos otros temas.
Juan, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría este libro? Yo creo que le pondría algo así como: confía, todo va a estar bien. Yo creo que esa confianza en lo que está pasando es para algo. Hay que tener confianza en eso. Hay que confiar. Las crisis siempre son temporales. Las crisis no duran toda la vida, pero cuando uno está en el lodazal, uno cree que van a durar toda la vida. Y hay que confiar que no, hay que respirar, decir, va a estar bien, va a salir bien, voy a sortear el lodazal, voy a intentar tranquilizarme, voy a sacar lo que pueda de acá. Y lo que termina uno dándose cuenta es que el día de mañana terminas con músculos más grandes, competencias mejores, más experiencia, cosas que si no se hubiesen hilado y si no hubiesen sucedido, probablemente uno y cada uno de nosotros no sería el producto que termina siendo. Y eso hay que entenderlo con un montón de perspectiva. Por eso esa tranquilidad y es confía, todo va a estar bien. ¿Sí? Hay que hacer la tarea, eso no significa que no hay que hacer la tarea. Eso no es, Sí, no es echarse a... no es echarse a las petagas, no. Hay que confiar, hay que hacerse cargo de las cosas y todo va a salir bien. En una frase corta, ¿tu empresa qué hace? Mi empresa le ayuda a otras empresas a automatizar procesos con inteligencia artificial y a hacer analítica de datos avanzada a través de hacer que la información sea fácil de digerir y no sean estas sábanas gigantescas que son hoy, naturalmente, que sea muy sencillo sacar los insights una vez haces las preguntas correctas. ¿Cuáles fueron las 3 principales crisis que te permitieron llegar a esta oferta de valor? A ver, la principal fue la última. Esa yo creo que es la principal, es un remesón de compañía, cambios que retaron mucho mi estilo y lo que yo quería hacer como profesional, y ahí yo tomo la decisión. Entonces, la primera es esa, ¿sí? La segunda, yo te diría, cada ascenso que tuve en la compañía fueron crisis muy duras. Yo alguna vez te lo manifesté y te decía, cada vez que me ascienden, la felicidad dura un mes. De verdad, era impresionante. Entonces, esos son crisis que también empiezan a pasar, pero uno nuevamente no se da cuenta y lo que uno está fortaleciendo es un nivel de perspectiva brutal, ¿no? Y yo creo que la otra crisis es una crisis que es muy constante en mi vida y es ¿cómo ordeno yo mi libertad financiera? Todo el tiempo ese es un reto que es ¿cómo hago yo para tener esto cuadradito para poder estar tranquilo? Que por mi forma de ser, por temas que tengo de chiquito, yo necesito esa seguridad. Entonces, yo creo que esos 3 drivers han sido claves para construirme y reconstruirme constantemente en lo que probablemente hoy está haciendo. Juan, de nuevo gracias por enseñarme que la bondad puede ser parte de la receta. Te lo agradezco de corazón. Te agradezco que estés en este espacio. Te agradezco por la oportunidad de haber conocido a todo tu círculo familiar. Los llevo en el corazón y tú lo sabes. Y bueno, ya somos amigos, Sí. jugamos golfito, nos echamos chistes y estamos en esta vida acompañándonos. No, Jan, Un honor que estés aquí. a ti, de verdad, un honor estar aquí. Y como te lo he dicho, creo que todos los 31 de diciembre, tú eres uno de esos angelitos que me ha puesto la vida ahí.
que me ha hecho las preguntas correctas y me ha ayudado. Nadie se puede imaginar cuánto ayuda eso. Entonces, muchas gracias a ti. Gracias, viejo. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.